Buenos días a los que ya entraron, por favor pongan su asistencia en el chat. En un momento ya comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera sesión de la semana de la materia de filosofía. Ya acá en esta materia vamos en la sesión número 25 y bueno, vamos a ahora hablar ya no tanto a partir de esta clase y la que viene, de la filosofía a nivel personal, que tiene un matiz de que ustedes creen una filosofía propia, sino el perfil que deberíamos de tener para vivir en sociedad. Es decir, dentro de la convivencia social, una parte muy importante, imagínenselo como una gráfica de pastel, vista desde arriba, con vista de pájaro, y un porcentaje importante de esos 360 grados, de ese círculo, en esa gráfica imaginaria, una parte muy, muy importante, tal vez un tercio de ese total, tiene que ver con la política. Y tiene que ver con la política porque la política determina todo, determina las condiciones de un país, cuál es su sistema de gobierno, por ende, cuál es su sistema económico, cuál es la finalidad de las políticas públicas, cómo se desarrolla la infraestructura, qué postura tiene el país con respecto a la tecnología, el desarrollo, determina si vamos a ser un país proveedor de materia prima o si somos un país de tecnología, de innovación. Determina el sistema jurídico de los países a través de la Constitución y de los órganos jurídicos específicamente. Entonces la política es un bastión sumamente importante en el que somos, tanto a nivel local, nacional y a nivel mundial. Las características, los matices que le da la política a la sociedad que gobierna, la determina. Determina eh, el perfil de sociedad, se les llama cuadros sociales. La política pública, es decir, la puesta en marcha de acciones por parte del gobierno, determina el tipo de sociedad que tiene ese pueblo. Si tú te quieres ir a un país sumamente tecnológico, con un amplio desarrollo científico, bueno, pues sus políticos generan las acciones políticas para crear esos cuadros sociales. En la medida en que entendamos esto, vamos a ser capaces de poder ver de manera mucho, mucho más clara lo que ocurre, lo que nos ocurre día a día en los países en el mundo. Eh, Como esta materia es filosofía, se trata de despertar ese sentido agudo, ese sentido crítico respecto a la realidad. Primera lección, a pesar de que todavía no estamos en contenido y en introducción a filosofía política. La responsabilidad de las situaciones económicas, de salud, de desigualdad, de violencia, de feminicidios, de atraso, de déficit en el sector salud, de todas las cosas sociales, recaen en el Estado, en el gobierno, en este país y en todos los países del mundo. Es su responsabilidad. Por ello tomaron el poder, por eso decidieron tener el control para darle solución. ¿O será que los políticos o los partidos políticos quieren llegar al poder para tener acceso al dinero? Tristemente, en la mayoría de los casos es esta segunda cuestión, pero de lo que se trata en esta materia y viendo el tema de filosofía, es decir, una forma de ver la realidad de manera racional, nos vamos a la parte política. Es decir, hacer un análisis agudo y profundo respecto a lo que debería de ser la política y lo que es la política.
Y bueno, entendamos esto entonces. La idea de ver filosofía política tiene que ver con hacer un repaso acerca de los diferentes políticos que han heredado, nos han heredado su ideología para compararla con nuestro presente. Y se van a dar cuenta que muchos de estos principios datan de mucho tiempo, ¿eh? Y lo único que hay que hacer es adaptarlos a las nuevas circunstancias. Tampoco se trata de implementar a rajatabla las ideologías que a lo mejor ya no aplican en cuanto al tiempo. Por ejemplo, el que pretenda implementar el marxismo en esta modernidad, pues va a condenar al país que quiera implementarlo, porque de lo que se trata es modificar o adecuarse a las nuevas condiciones. Por ejemplo, el antiguo capitalismo, personajes como Adam Smith, pretender implementar un capitalismo puro como el de aquellos años, pues es también condenar a un país al atraso, al subdesarrollo, porque ya no son sistemas eficientes, más bien son referentes. Entonces, lo que vamos a analizar hoy desde la filosofía política son referentes que nos van a hacer a nosotros tener una visión respecto a la política, el quehacer político y evaluar a nuestros políticos. En este sentido, tristemente, la mayoría de las cosas son así. No toda la población mexicana, no todo el mundo tiene acceso a saber de leyes, a saber de política, a saber de arte, a saber de teatro, pero no significa que por ello desestimemos esfuerzos como este de que ustedes puedan tener esta ideología respecto a lo que es la política, lo que debería de ser la política y a través de eso entonces hacer un juicio acerca de la política desde la filosofía política. Entonces entendamos que esta materia sí sirve para formarnos como individuos, pero también para formarnos como sociedad. Entonces la clase de hoy va enfocada a esa visión individual para luego llevarla a la colectividad que deberíamos de tener para impulsar un mejor país, ¿no? Un país que tristemente, sin importar el partido ni los nombres, pues no ha sido manejado adecuadamente por nuestra clase política. Pero ya basta de únicamente hacer una crítica respecto a los políticos. Tenemos una corresponsabilidad. Es decir, lo que nos ocurre, lo que no nos ocurre, de alguna u otra manera sí es responsabilidad del Estado, del gobierno, pero también es una responsabilidad nuestra, porque al final de cuentas el estar desinteresados, apáticos o ignorantes de lo que pasa en nuestro país nos lleva a que la clase política pueda distorsionarse, pueda dejar de tener el fin que tiene y tener los políticos que hoy tenemos en el mundo. Hoy el mundo despertó pues caótico, ¿no? No, a primera hora en Estados Unidos una serie de manifestaciones desde el fin de semana en contra de Donald Trump, en donde la exigencia es incluso destituirlo. Y ya ven que ellos tienen periodos de 4 años. Pues no sé el escenario cómo se va a ir tornando, pero pues ahorita está bastante negativo para Donald Trump. En el caso de nuestro presidente, también, ¿no? Un fin de semana pues, que ocurrieron una serie de cuestiones. El hecho de que la pandemia no baje, que no coinciden las predicciones por parte del Estado con la realidad, el hecho de que incluso se encuentren casos de nepotismo en allegados al presidente, ya incluso con el presidente el fin de semana, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Todas las cosas que antes se criticaban y que ahora de alguna u otra manera se quieren normalizar. Y bueno, la contraparte, el contrapeso, no es la oposición del partido. Permítanme decirles, la oposición no es el PAN, la oposición no es el PRI, la oposición somos nosotros, es el pueblo, que debe de exigir a sus gobernantes que pues las cosas caminen. Entonces, bueno, desde esa visión crítica es que vamos a ver filosofía política. Vamos a tomar notas respecto a lo que se exponga. Vamos a ver algunos autores, 3 principalmente, para formar una base sólida para que a partir de la siguiente clase podamos ya entrar en la modernidad y hacer un diagnóstico, una radiografía acerca de la política mexicana, que hoy nada más vamos a llegar a la esencia de qué es la política, cómo debería de ser y una breve reflexión rápida respecto a en qué condiciones estamos en nuestro país en el caso de la política.
También me voy a detener un momento para hacer retroalimentación en el libro, porque había algunas dudas respecto a la última actividad en el libro y la antepenúltima. Entonces la vamos a aclarar, aunque la antepenúltima nos dio tiempo de acabarla en clase, pero bueno, vamos a hacerle retroalimentación porque así lo han pedido en el chat. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Recordarles que hay que estar pendiente de las actividades. Ya acabaron las semanas de examen, por lo tanto, ya a partir de esta semana, pues hay que entregar las actividades en Drive al día. Recuerden que la semana pasada se permitió que se entregaran hasta el viernes y no afectaba porque las últimas sesiones ya son parte del bloque 3 y no tanto del bloque 2, así que fueron evaluados hasta en filosofía, creo que hasta la sesión número 18, 19. Así que las últimas 6 prácticamente son del tercer parcial, que son más o menos las que vemos cuando tenemos clases presenciales. Llegamos alrededor de 15, 17 en algunos casos. En el caso de filosofía, ahorita estamos en la 25, significa que llevaríamos como 7 del tercer parcial o del tercer periodo. Entonces, bueno, estar al pendiente de eso. Ya esta semana se normaliza la entrega de actividades en el día. La filosofía política, vean esta imagen, esta caricatura que es, pues, sátira. Representa al pensador griego, la parte de abajo de la personita está así, como que pensándole. Representa al pensador griego y arriba en una nubecita en su pensamiento, una urna para depositar un voto, pero que en este caso está simbolizado con un billete, ¿no? Con dinero. Y es la imagen que a partir de esta podemos arrancar la clase. Hoy en día, mucha gente vive en una completa, es ajeno completamente a la realidad política que nos ocurre. De hecho, hay personas que se atreven a decir, es que yo soy apolítico. Si entendiéramos que es política, nadie podría ser apolítico, porque la política son todas las acciones que emprende el Estado o el gobierno para el beneficio o a veces perjuicio de la sociedad. Involucra las políticas públicas, los impuestos, el sistema de leyes, los salarios, el precio de los productos, es decir, cómo decir que eres apolítico. Y tiene que ver con una respuesta nacida desde la ignorancia, nacida de la desinformación. Y luego, en esta ignorancia y desinformación, nos queremos poner a opinar en redes sociales, por ejemplo, sin un mínimo conocimiento acerca de lo que es política. Si tú, por ejemplo, hoy en día en las redes sociales te vas a encontrar con que está polarizado, como el país en realidad está polarizado. De hecho, el gobierno actual, hablando de política, se ha encargado de todos los días polarizar al país, dividirlo, pues. Si tú opinas y tienes una opinión A, siempre va a haber una opinión B que llega a ser hasta agresiva, hasta insultante, denigrante, porque simplemente no compartes el mismo punto de vista que el otro. Y está bien, porque es parte de la pluralidad, es parte de la pluralidad política. Lo que no se vale es opinar desde la desinformación y la ignorancia. Y por eso la clase de hoy está enfocada a hacer un análisis respecto a eso. Si tú viertes una opinión en una red social para que otros de alguna manera se informen, porque para muchos la única forma de enterarse o de educarse es tristemente las redes sociales. Es decir, son las opiniones de los demás, o de un noticiero, de un programa, o de su influencer, o de un youtuber, y difícilmente tienen una base teórica sólida para poder emitir un juicio. Y bueno, se trata de que sí le entremos a esta dinámica que además es nuestra responsabilidad, pero de alguna u otra manera informados y no simplemente llevados por la ignorancia, el decir que pertenezco a un partido político es cavernícola, es aberrante. El decir que yo soy priista, panista, morenista, perredista, es cavernícola porque los partidos políticos tienen una ideología y catapultan al poder a un político, pero una vez que llega al poder te olvidas del partido político. En los países donde funciona la política, una vez que se llega al poder, te olvidas del partido político que te llevó al poder, porque si no, te conviertes en alguien imparcial, en tu encumbrado, en tu posición de presidente o el caso del gobierno que sea, pues haces cosas para beneficiar a la plataforma que te llevó al poder y empieza a distorsionarse la política en populismo, en
una serie de arbitrariedades que terminan distorsionando completamente la idea política. Entonces, valga esto como introducción, la intención que tenemos con hacer un análisis de la política desde la filosofía. Veamos algunos teóricos. A partir de aquí vamos a hacer un análisis de tres principales teóricos, de Platón, de este otro personaje que es Polibio, que también hace un aporte importante para analizar la política. Ellos dos, la antigua Grecia, más o menos siglo V, IV, hasta el siglo II antes de Cristo. Me refiero a Platón y a Polibio. Platón sobre todo el siglo IV, Polibio alrededor del siglo II antes de Cristo, y de ahí un enorme brinco hasta Nicolás Maquiavelo en el siglo XV, XVI, con una forma, una propuesta nacida desde el Renacimiento. Porque acuérdense que hubo una pausa casi de 1000 años durante la Edad Media, donde prácticamente no generamos mucho. Entonces vamos a hacer un análisis de esto. Y al final, además de las notas que van a tomar respecto a lo que estoy explicando, una reflexión ahora acerca de cómo está la política mexicana, para que a partir de ahí, en la sesión 26, empezamos a analizarlo ya más a fondo. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el primero de ellos, que es Platón. Hablemos acerca de Platón. Lo vimos desde el punto de vista filosófico, ya sabes, ¿no? Desde el punto de vista de formación humana y social, la parte de la alegoría de la caverna, sus diferentes aportes a la educación, a la economía, a la política, al gobierno, pero ahora nos vamos a enfocar a su filosofía política, es decir, cómo él pensaba, cómo él creía que debería de ser la política. Para poder analizar a Platón y a los que vienen, primero debemos entender qué es la política. Si nosotros buscamos la definición acerca de política, nos vamos a confundir. Hay dos tipos de enunciar o de ver o de analizar la política, desde la parte teórica y desde la parte práctica. De hecho, hay una variante de la política que se llama teoría política, que es la base que permite, se supone que gobernar, aunque en países como el nuestro, pues los programas educativos están un poco desfasados, incluyendo a la UNAM, y me refiero a filosofía política. De hecho, nuestro presidente es egresado de la UNAM y es politólogo. La filosofía política, pues, incluye la parte teórica y la parte práctica, la praxis, la realidad. Y hay una incongruencia entre la parte teórica y la parte práctica. A veces la teoría no aplica y no funciona, o casi nunca funciona y aplica en la realidad. Sin embargo, es importante la base para tener idea de cómo gobernar, de qué acciones tomar, cómo modificar, cómo reconocer el error, la falla y qué hacer al respecto. Entonces, primero y antes de analizar a Platón, la política tiene dos definiciones, la parte teórica y la parte práctica. Veamos la parte teórica. ¿Qué es política desde la teoría? Es el arte de gobernar. En palabras sencillitas y una definición corta, avalada por RAE, es el arte de gobernar y de lograr fines determinados. El arte de gobernar y de lograr fines determinados. Cuando digo determinados, significa que ya está en el presupuesto alcanzarlos. Predeterminar significa que previo, de ahí viene el pre, está determinado, está pensado, está diseñado. Es un tipo de organización. Entonces, desde la teoría, la política es el arte de gobernar y de lograr fines determinados. Es decir, el trabajo del político es lograr conseguir esos fines, metas prediseñados. Ahora, la parte práctica, la praxis de filosofía es sumamente complicada y difícil. No la definición, sino hacerlo. Fíjense, la filosofía, perdón, la política, desde la parte pragmática, desde la parte práctica o real, es el conjunto de acciones encaminadas a detectar un problema y darle solución para que este problema no prevalezca en el futuro.
conjunto de acciones encaminadas a detectar un problema y darle solución para que no prevalezca en el futuro, utilizando la eficacia y la eficiencia. Es decir, debo de cumplir la meta sin importar si tengo las condiciones o no. Primera lección de filosofía política: no se valen pues las excusas. No se vale decir lo que, por ejemplo, ha estado diciendo el presidente de Brasil, lo que ha estado diciendo Donald Trump, que por eso están las manifestaciones hoy en Estados Unidos, lo que dijo nuestro presidente: íbamos tan bien y de repente apareció el COVID. No íbamos tan bien, íbamos bastante mal, incluso antes del COVID. Las consecuencias del COVID apenas viene el informe del bimestre donde nos ocurrió lo del COVID, así que no vale una justificación. Entonces, la política desde el ámbito práctico es el conjunto de acciones encaminadas a detectar un problema y darle solución. ¿Para qué? Para que no prevalezcan en el futuro. ¿Cómo? Utilizando la eficacia y la eficiencia, es decir, cumpliendo sin importar las condiciones. No hay excusas. Eso es política. Si entendemos lo que es política, ya desde ahí tenemos de dónde hacer una crítica respecto a la clase política actual, porque la primera cosa que dice ahí es que hay que detectar problemas y darle solución sin importar la circunstancia. Es decir, no valen las excusas. No vale que se cayó el precio del petróleo, no vale que la globalización, que no vale que el modelo neoliberal, que no vale lo del COVID, que no hay excusas pues para la política pura. Ya sabiendo qué es política en sus dos concepciones, la teórica y la práctica, ahora sí nos vamos con Platón. Platón escribió una obra maestra que se llamó La República, su obra más importante de todas. A diferencia de los otros diálogos que él escribió, La República es la obra más reconocida. En ella establece las formas de gobierno. ¿Qué tiene que ver gobierno con política? Todo, porque política es gobierno. Es decir, la política son las acciones que va a tomar el Estado para gobernar y lograr metas sin importar las circunstancias, lo que acabo de mencionar. Entonces, gobierno y política no son sinónimos, pero están íntimamente emparentados. No puede existir una sin otra. Punto. Ahora, ya sabiendo de dónde viene lo del gobierno de Platón, en su obra La República, nos vamos a las formas que según Platón, o la ideología filosófica de la política de Platón. Él decía que había 5 formas de gobernar a una nación. La primera de ellas era la aristocracia. La aristocracia se le suele llamar el gobierno de los sabios o de los mejores. Los aristócratas, y aquí son notas, los aristócratas son las personas más aptas, más preparadas, más justas. Es el gobierno de los mejores o de los sabios. Los aristócratas, pues, considerando el contexto que le tocó vivir a Platón, eran las personas más preparadas, a diferencia de la mayoría del pueblo que era incluso analfabeta. Los aristócratas eran ricos y muchos de ellos utilizaban su riqueza para hacer obra pública. Hay infinidad de ejemplos en donde algunos dirigentes griegos, siendo aristócratas, utilizaron su capacidad económica para el beneficio del pueblo. Era cuando la política era real. Entonces, los aristócratas son el gobierno de los mejores o el gobierno de los sabios. Son personas que están capacitadas para el poder, tienen noción de lo que significa gobernar. La segunda forma de gobierno, y además establece Platón que cada vez que me voy al siguiente, se distorsiona, se desvirtúa la política. Es decir, la aristocracia es la mejor forma para Platón y la tiranía es la peor forma. Cada vez se va degradando más. La segunda forma, que es la timocracia. La timocracia está caracterizada por la ambición. A diferencia del aristócrata que debería de ser desinteresado, desde la timocracia hay ambición. La gente quiere tener poder para obtener. Es preferible para la timocracia ser gobernado por el fuerte, por el militar, por el más fiero, por el más déspota, y no tanto por el más preparado, el más listo, el más
filosóficamente hablando, el más apto. Desde la timocracia realmente gobierna el terror y no permiten que la clase intelectual llegue al poder, lo limita, lo obstaculiza, porque es mejor que gobierne alguien que nace dentro del pueblo y casi siempre son militares. Y muchos de ellos ni siquiera eran alfabetas, pero llegaban al poder gracias al militarismo. Entonces, este gobierno es el gobierno de los ambiciosos. Ambiciosos que tienen menos dinero, pero quieren más dinero. Por eso llegaron al poder. A diferencia de la aristocracia de Grecia de aquel tiempo que quería llegar al poder para utilizar su riqueza para el beneficio del pueblo. Oligarquía, una distorsión más de la forma política. La oligarquía está integrada por la élite económica. Dinero, fortuna, el bien material sobre la virtud. Estoy hablando de oligarquía. La virtud queda en un segundo plano. Lo que aquí importa es llegar al poder para obtener bienes materiales, para obtener fortuna, dinero. Es el gobierno de los poderosos. Cuando estos llegan al poder, hacen una serie de modificaciones a través de su política para beneficiarse ellos y su selecto grupo. Es un poco lo que criticaba o lo que sigue criticando nuestro actual presidente, que está bien esa crítica. Tenemos personas que no dejan el poder a nivel presidentes municipales, gobernadores, son los apellidos de siempre, esos apellidos que suenan y huelen a política, ¿no? Que son los que tienen poder económico, tienen poder social, tienen estatus y llegan al poder, hacen una serie de políticas que benefician a ellos y a su grupo social. Criticables, sí, sí, bien criticables. ¿Tiene razón AMLO? Sí, sí tiene razón AMLO. Hay que criticar a la oligarquía. El 4, democracia. La democracia, fíjense en qué nivel está. Se supone que nosotros presumimos que somos un país demócrata. La democracia, para Platón, es una falsa libertad. Esa falsa libertad que supuestamente te permite a ti votar, que te permite opinar, te permiten opinar, pero hasta cierto punto, siempre y cuando no dañes realmente al político. Los medios de comunicación son libres, se supone, para tener la creencia falsa de que hay libertad, siempre y cuando no hagan realmente acciones que afecten al Estado o al gobierno o al político. Entonces la democracia es una falsa libertad, utiliza el principio de igualdad, es la banderita, todos iguales, es el gobierno del pueblo, pero siempre y cuando se aplica adecuadamente la democracia, porque la democracia es el sistema que más se puede distorsionar. Cuando el pueblo no está listo para la democracia, llega un usurpador, llega un populista, llega un partido político, llegan las dictaduras de personas y de partidos políticos. Hacen una serie de políticas públicas que para nada benefician al pueblo, pero el pueblo es ignorante, el pueblo es a modo para el gobernante. Por lo tanto, el sistema de democracia no es bueno porque permite que seamos gobernados y que las decisiones las pueda tomar la mayoría, cuando a veces la mayoría no tiene la capacidad para emitir un juicio racional, no tiene el entendimiento de la realidad. En la antigua Grecia eran los analfabetas, eran las personas que ni siquiera sabían leer ni escribir. Y simplemente si les daban un trozo de pan, si les llevaban circo a los pueblos, estaban encantados y fascinados, vitoreaban, aplaudían al político. Eso es democracia. La democracia funciona, pero para que funcione necesitas un pueblo apto para la democracia. Y en la mayoría de los países donde se aplica la democracia, no tenemos a ese pueblo apto para la democracia, incluyéndonos, aunque nos duela. La última, la parte que más se distorsiona, es la tiranía. La tiranía, cuando ya todo está perdido en la democracia, cuando el sistema está colapsado, cuando económicamente estamos mal, cuando hay marchas, cuando hay bloqueos, cuando hay una persecución incluso por parte del pueblo en contra del político, aparece un caudillo, aparece un salvador que va a sacar al pueblo de esa oscuridad en la que se encuentra.
El tirano, desde la República de Platón, es oportunista. Es aquel salvador del pueblo que, utilizando el discurso, la demagogia, llega al poder ofreciendo una salvación que él mismo sabe que no va a poder cumplir. Es un caudillo, es un salvador del pueblo, es populista, intenta a toda costa eliminar a sus rivales u opositores y casi siempre están amparados por el militarismo. En la antigua Grecia eran estos grandes césares, ¿no? Que llegaban al poder, eran militares y utilizaban la fuerza para poder someter al pueblo. Y casi todos ellos llegaron con la bandera de salvarlos y luego se convirtieron en algo peor de lo que intentaban salvar. Aunque la historia moderna, y hablando de historia universal, es el caso de la Revolución Mexicana, por ejemplo. Tumbamos, tiramos, derrocamos, expulsamos la dictadura de Porfirio Díaz, y luego los que llegan tienen tal ansia por el poder que terminan matándose entre ellos todos. Madero, Huerta, Zapata, Villa, Carranza, Obregón, ninguno sobrevivió. Todos murieron por traiciones, por esa ansia por el poder. Contexto internacional, la Revolución Rusa. Quitan al zar Nicolás Romanov y llega Lenin. Es ahí, sospechosamente muere. Va Trotsky al poder, lo persigue Stalin, viene a parar aquí a México, a Coyoacán, refugiado en la Casa Azul de Frida Kahlo y de Diego Rivera, y llega Stalin, que se convierte en la peor cosa que le pudo ocurrir a los rusos, a los soviéticos. Entonces, ese es el tirano. Utiliza el desorden, la desesperanza, la descomposición para llegar al poder, prometiendo que va a cambiar la estructura, y casi siempre eran militares o tenían el respaldo militar. Entonces, lo de Platón de la República, ¿para qué sirven clases de filosofía política? Primero, para darnos cuenta que la democracia no es la mejor forma de gobierno desde la visión de Platón. De hecho, está casi dentro de los últimos lugares. Digo porque luego pregonamos o presumimos que somos un país demócrata pensando que la democracia es algo bueno. Sí es algo bueno, pero necesitamos un pueblo apto y listo para la democracia. Luego viene la filosofía política de este personaje, Polibio. Polibio complementa la idea de Platón diciendo que siempre hay un contra. ¿Se acuerdan del dualismo como corriente filosófica? La monarquía es lo bueno, pero se puede distorsionar y convertir en tiranía, en algo malo. Son estos reyes, príncipes, emperadores que llegaron siendo un don nadie y se convierten en los monarcas, emperadores, dirigentes de un lugar, como por ejemplo Napoleón, que destronan al rey y luego él se convierte en tirano, en emperador tirano, que quiere conquistar al mundo. Entonces la monarquía se puede distorsionar y se puede convertir en tiranía. La aristocracia, que quedamos que es algo bueno, que es la gente más apta, más preparada, se puede distorsionar y convertir en oligarquía. Estos grupos de poder con ansia de dinero, ya la parte esta intelectual, la ayuda hacia los demás, el desinterés, se pierde y te conviertes en un oligarca que busca el beneficio propio o de tu grupo. Y la otra forma distorsionada de la política es la democracia, que la democracia se puede convertir en anarquía, se puede convertir en imposición, y de hecho está bañada por dos conceptos de Polibio y vale la pena que los escuchen. El primero de ellos es la demagogia. La demagogia es una estrategia para conseguir poder político que consiste en apelar a emociones, a prejuicios, a miedos, a esperanzas del pueblo, y así me gano su apoyo popular, utilizando esas debilidades y yo proponiendo una solución. Y entonces, de esa manera, obtengo el poder. Y muchas veces es desinformando, utilizando falsedades y utilizando una propaganda política. Suena mucho a la clase política mexicana de siempre, PRI, PAN, ahora Morena, donde utilizan a los medios de comunicación, en donde mucha de la información que brindan es falsa, no es exacta, por no decir que es mentira o falsedades. Utilizan la desinformación que se generan en los medios, que ellos mismos generan. Entonces, eso es la demagogia.
Y por último, hay un término que este personaje crea, que es la oclocracia. Valdría la pena que lo pongan porque es un concepto que casi nadie conoce. Oclo, como se escucha, O-C-L-O, oclocracia. ¿Qué es la oclocracia? Es cuando las decisiones no la toma realmente el pueblo, que es el principio de la democracia. Las decisiones o las peticiones que escucha el gobierno son de las muchedumbres. ¿Cuántas veces hemos visto a los políticos rodeados de decenas, centenas o millares de personas con pancartas apoyándoles, aplaudiéndoles todo? Eso es oclocracia. Es decir, las decisiones del pueblo no las toma el pueblo, las toma la muchedumbre. ¿Qué muchedumbre? La muchedumbre que apoya al político. ¿Por qué lo apoya? Porque recibe de alguna u otra manera algún beneficio. En la antigüedad era comida, trabajo, ser enlistado en el ejército, cumplirles algo al pueblo, pan, comida, lo básico, construirles una barda, darles militares para que los cuiden, y así obtengo el apoyo de esa muchedumbre. En la actualidad son los programas asistenciales que en este presidente de Morena, en el anterior presidente del PRI, en los dos presidentes panistas, en toda la dictadura del PRI, siempre hubo programas asistenciales. No es otra cosa más que una forma moderna de oclocracia. Entonces, desde ahí vamos viendo cómo nuestro país pues siempre ha estado metido en todos estos asuntos de distorsión política. El problema es que nadie analiza eso. Simplemente nada más queremos meternos a una crítica ahora, sobre todo en redes sociales, sin tener esta base. Por lo cual, ahora con esta información podemos refutar, podemos debatir, pero con una base teórica, no simplemente desde mi juicio, que en muchos casos es un mal juicio o un juicio desinformado o movido por tus propios intereses, es que emites un juicio. Yo estoy de acuerdo con el gobierno. Sí, pues a lo mejor estás recibiendo un apoyo económico o algún beneficio y por eso lo apoyas. Entonces, bueno, eso es la oclocracia y es parte de la ideología de este personaje Polibio. Me voy a la parte del libro. Acuérdense que vamos a seguir analizando la filosofía política hasta la actualidad en la siguiente clase. La retroalimentación que les decía está en la página 113, me parece. Déjenme ver. No. Es en la otra materia, en la materia de hace un momento. Acá el cierre era hacer una reflexión acerca de la política mexicana, que de alguna u otra manera ya la vimos. No podemos hacer una reflexión acerca de la política mexicana si no irnos a la base teórica de lo que es política. Y de acuerdo a lo que es política, debemos analizar si se están haciendo las cosas como se tienen que hacer. Desde el principio teórico, ahora nos brincamos a la parte práctica. Un análisis basado en una mera interpretación, en lo que dice un medio de comunicación, en lo que dice un youtuber o cualquier persona, es completamente inestable. Hay que hacer juicios basados en la parte teórica y es lo que estamos analizando hoy. Así que en las próximas clases analizaremos más esta parte teórica para hacer un juicio profundo acerca de la actualidad mexicana en cuanto a la política. Y créanme que tenemos mucho que analizar de la clase política hoy en día. Es lo que haremos en las próximas sesiones.